Seguimos con el Evangelio de Mateo, una vez más, después del intermedio de Juan, y hoy nos enmarca su actividad en Cafarnaún, un lugar de por sí conocido para nosotros. Conocido, pero a la vez desconocido. Es el lugar donde viven los hermanos Pedro, Andrés y los hermanos Santiago y Juan. Pero es una ciudad grande y hoy Cristo lleva a la ciudad, lleva a los pueblos el mensaje de Juan. El mensaje que es el mismo, un mensaje que llama a la conversión porque el reino de Dios está cerca, una conversión a la que todos estamos llamados. A Mateo le interesa mucho mostrar que en Jesús se cumple la profecía de Isaías. Es muy interesante ver cómo ese interés de Mateo se ha convertido en que la primera lectura de hoy es la que habla de que en Galilea de los gentiles se verá la luz. Esa lectura de Isaías que complementa o que hace de primera parte al Evangelio que la lleva a la plenitud. Porque al final, esa luz que brilla ante el pueblo es la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo, que libera, que da vida. Esa vida a la que todos estamos llamados. La predicación a la conversión pasará a la acción. Y llama a los primeros discípulos. Convertíos y llámalos. Y los llama por su nombre. Pedro, Andrés y Juan, además de Santiago. Y van a recorrer los pueblos y las ciudades, curando y sanando. Pero en Jesús hay unido dos cosas, la palabra y la acción. Podríamos decir que los discípulos están llamados a ser activos en la contemplación y contemplativos en la acción. Aquello a lo que están llamados a transparentar, que no es otra cosa que a Dios en su vida cada día. Esa llamada que todos y cada uno de ellos reciben y que todos y cada uno de nosotros tenemos que tratar de llevar a cabo. Esa llamada a la unidad que nos dice la segunda lectura. Una unidad que se llama constantemente una unidad, en este caso hablamos de la unidad de los cristianos. Pero no estaría de más, y sin acritud, no vaya a ser que alguno piense que estoy con acritud, buscar y tratar de conseguir la unidad de los católicos, porque no es normal. No es normal no cumplir la voluntad de Cristo, que sean uno, y lo hace de forma especial. Repite muchas veces la unidad. Pero ¿cómo voy a ser uno con el que está lejos si no soy uno con el que está pegado a mi lado? Esa llamada a la unidad que habla de preocuparse. La mejor manera de ser uno es preocuparse por aquel que tienes a tu lado. Preocuparte para poder mostrar el camino. Ese camino que en el domingo de la palabra de Dios se nos llama a profundizarlo. Porque Cristo es nuestra luz y nuestra salvación, repite el Salmo. Ese Salmo que hoy me acordaba mucho de mi condiscípulo de ordenación diaconal, de un diácono permanente de Juan, que en este fin de semana, el día de Santa Inés, es decir, el sábado 21, está cumpliendo años. Si os acordáis, echar una oración por él, que le va a venir muy bien la oración de todos vosotros. Seguimos con esta Eucaristía, seguimos con este análisis poco a poco para profundizar cada vez más. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros para que dezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Comenzamos la Eucaristía pidiéndole al Señor desde su poder, es decir, desde su ser, que su voluntad sea aquella que oriente nuestros actos, que seamos capaces de vivir como viviría Cristo, para de esta manera nuestras obras hablen de Cristo y no de nosotros, que seamos capaces de transparentar con nuestras vidas a Cristo, nuestro ser cristiano. Es una llamada que todos y cada uno tenemos que tratar de vivir, que nuestra vida no hable de mí o no hable de nosotros, sino que hable de Cristo para todos y cada uno de aquellos que se acercan a nosotros. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. En esta oración sobre las ofrendas le pedimos al Señor que acepte los dones, aquellos que le entregamos para que los santifique, para que sean imagen de Dios, no imagen de Dios, no,
que sean Dios mismo, en el pan y en el vino, en su cuerpo y en su sangre, aquel que fue el don máximo para nuestra salvación. Cristo en la cruz, de su costado nacieron los sacramentos. Y nosotros, como Cristo obediente, celebramos la Eucaristía para hacer conmemoración de aquel día, de aquella vida entregada en favor nuestro. Esa vida que hoy, en la Eucaristía de hoy, también se entrega en el hoy por mí, hoy por ti, hoy por cada uno de nosotros es entregado a Dios. O mejor dicho, se entrega a Dios. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio de en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Prefacio dominical del tiempo ordinario, el hombre salvado por el hombre. Este prefacio nos habla ya desde el título del Evangelio de hoy, llamada que reciben los discípulos a seguirle. Por eso, aun siendo Dios, la salvación viene por Jesucristo, que caminó al lado del lago de Cafarnaún y llamó por su nombre a Pedro, Andrés, Santiago y a Juan. Ese hombre que es Dios socorre nuestra debilidad para poder mostrarnos que en la vida diaria, en la vida encarnada, también es posible encontrar la salvación, como muchos santos nos muestran con sus vidas entregadas. ¿Cómo se puede vivir en cristiano? Y de aquello que podía llevarlos a la perdición, por medio de la encarnación de Cristo se ve el camino de salvación. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Al finalizar la Eucaristía, nos referimos a Dios para que nos conceda algo raro, porque Dios nos va a conceder la gracia, para que el sacramento y la palabra de Dios que hemos recibido y escuchado hagan efecto en nosotros. Pero siempre hay un pero. La cuestión es, ¿vamos a dejar que esa gracia actúe en nosotros? Estamos llamados a responder a esa llamada como lo han hecho en el Evangelio, a que nos vivifique el don de Dios que Dios hace para nosotros. Es nuestra responsabilidad y de nadie más poder encontrar a Dios y mostrarlo al mundo.